Hoy venimos al canal y como ven, con un anuncio, o bueno, con dos anuncios muy importantes. Bueno, como estarán viendo, a ver, creo que es el anuncio menos anunciado de la historia porque encima lo están viendo acá. Pero bueno, estamos con un nuevo diseño, con nuevo entorno gráfico. Ya habrán visto incluso la nueva intro, más cortita, pero también un poco más dinámica, digámoslo así. Y bueno, para empezar, ¿cómo está Faco? No sé por qué lo hice con dos manos. Viste que se hace Bueno, con una en realidad. Italia está absolutamente muriéndose Ah, más después de qué esto. cosa. Bueno, nada, contentísimo. Un poco hoy se devela mucho en lo que hemos trabajado en todo este tiempo, en Sí. todos estos meses, que hemos tirado perlitas, hemos tirado pistas, pero no sé quién lo habrá agarrado. Pero muy contento. El otro día hablando en privado, se me ocurrió una referencia muy linda para introducir a este video y que es muy representativa. Y es que un poco en este tiempo, que desde que vos arrancaste el proyecto, pero sobre todo de que yo me sumé, como que muchas veces había una casa que todo el tiempo, como que porque venía gente o porque viste que iban creciendo los habitantes, todo el tiempo había que hacer refacciones, había que arreglar cosas, a veces por cosas positivas como negativas, ¿no? Cosas que corregir porque estaban mal, qué sé yo, y todo el tiempo estábamos en esa situación y manteniendo los cimientos de esa casa, se tiró abajo y hicimos una nueva en donde vamos a vivir, por así decirlo, para seguir con la referencia, durante muchísimos años. Así que nada, me parece que un poco para que la gente entienda que todo lo que hemos armado tiene una base sólida, que es todo lo que hemos vivido anteriormente y todo lo que vendrá, ¿no? Ahora vamos a seguir con el video, pero es Exactamente. como que dejamos de, no sé si decirlo así, como alquilar, ¿no? O refaccionar todo el tiempo, sino que ahora tenemos nuestra propia casa y está nuevísima y la vamos a disfrutar y esperamos que a la gente le guste también. Exactamente. Para los antiguos del canal, ustedes recordarán que estos colores que están observando ya se han utilizado desde el primer video. Mm, E Más o incluso, menos, desde, ¿no? ¿Ha habido algún cambio? hay algún cambio, pero desde el video presentación han sido este estilo también, con una preponderancia en el azul y con el toque amarillo un poquito más fuerte. Luego se ha ido modificando, pero estos colores han sido la base donde se ha creado y donde se ha formulado todo este canal y Sí, ahora lo podemos exponer a su máxima mira, expresión. me das el pie porque en la descripción del video va a haber un link que es un artículo de la web en donde Sí, vamos a contar en detalle un poco de todo este proceso, de los cambios y explicando todo en detalle para el que quiera, ¿no? Leer y conocer más sobre el proyecto en exacto. detalle. Bueno, ahí va a estar todo explicado al dedillo. Acá vamos a hablar de otras cuestiones o a veces no profundizar tanto, sobre todo en el entorno gráfico, eso va a estar detallado allí. También lo vamos a publicar en Twitter y en redes sociales por si Exacto. lo quieren ver. Pero nada, dejarle ese detalle que al que le dé curiosidad el tema de branding, ¿no? El tema de diseño y todas esas cuestiones, quizá le va a gustar o simplemente quiera conocer más del proyecto. Así que bueno, Exactamente. pero si te parece, para arrancar, esto no habría sido posible sin la gente que nos ha ayudado a hacerlo y empezar a agradecer un poco, ¿no? Exactamente. Queremos agradecer primero a la comunidad que nos acompaña viendo los Sí. videos. Un apoyo impresionante. También tenemos una mesa chica que siempre está presente también en los directos, en los videos. Nos siguen a través de distintas plataformas, incluso recomendándonos cosas, comentándonos otras cosas que también nosotros a veces nos entretienen, a veces no, son críticas constructivas. Y durante el año, durante el último año y medio, hemos estado esforzándonos mucho para llegar a las horas de reproducción que exige YouTube para empezar a monetizar. Sí. Y A también los pudimos llegar a suscriptores. los 1000 subs, a los 1000 Sí, suscriptores. Y por eso ya podemos estar monetizando, ¿sí? sí, acá, bueno, hay que agradecer a toda esta gente, hay un par de agradecimientos y cada Exacto. agradecimiento tiene un rol fundamental, o la gente a la que le agradecemos tiene un rol fundamental para los anuncios que vamos a hacer a continuación, que igual ya vieron la miniatura, ya vieron el título, ya conocen todo, pero vamos a estar explicando. Y nada, no hubiera sido posible sin toda la gente que ayuda a que el canal crezca, desde que el que dejó un like, el que dejó un comentario, el que se suscribió, bueno, todo eso ayudaron para el primer anuncio que ahora vamos a hacer. Y continuando con el anuncio que después va a venir, también agradecerle, obviamente, porque la gente que forma parte de la comunidad apoya a su manera en Twitch, en Twitch, en YouTube, en donde sea. Pero bueno, en YouTube sobre todo, con su like, con su suscripción.
pero también, bueno, hay gente que dio un pasito más desde que lanzamos a principio de año el Patreon, el PayPal, Sí, nos ha estado ayudando muchísimo y hay que destacarlo, ¿no? Porque han sido fundamentales para lo que vamos a comunicar a continuación y la inversión que hicimos que fue bastante fuerte. exacto. Destaca sobre todo a Ramón, ¿no? Que Ramón tiene la mayoría de las donaciones y de aporte económico de lo que vamos a anunciar de la cuestión de la nueva identidad Exacto. visual. Obviamente después hay más dinero que se invirtió en otras cosas, que la gente que aporta saben que se invierte en las Sí. cosas y después hay un restante, pero si tomáramos la inversión que hicimos en el nuevo diseño, en el rediseño, que Ramón, por ejemplo, habría aportado prácticamente como un 80% o más. Entonces, Prácticamente. para que tenga una referencia de todo lo que nos ha ayudado, también a Marco Bueno, Rodríguez, ahí a Vallenato, a Andrew, a Patrick Kasky también, ahí los hermanos Kasky muchísimo, a mi amigo Franco, que también hizo un aporte, como al igual Bruno. Bueno, a ellos agradecerles muchísimo porque sin ellos no podríamos haber juntado el dinero para hacer la inversión que hicimos. Y también destacar a la gente de Twitch, aunque ese dinero todavía no lo pudimos obtener porque hay que llegar a un límite. sí, También agradecerles porque nos han ayudado con sus suscripciones, como Paul, a Gorka, a Imacé, a Bruno también, a Marco también, a Gabriela y a Nico. Así que a todos ellos les agradecemos muchísimo. exactamente. Así que, si querés, empezamos con esto, Sí, el primer anuncio, el anuncio más importante y que es un paso hacia adelante sí. para este proyecto, un paso para que este proyecto pueda seguir creciendo y nos apoyen a todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de este año y medio y el trabajo futuro que realizaremos en este canal. Anunciamos en el Expreso Escocés el lanzamiento de las membresías del canal. Sí, es un paso fundamental, Sí, fundamental, sí, sin duda. porque ahora un poco, obviamente nosotros seguiremos aportando lo que aportamos y todo el trabajo que hay detrás, pero un poco la pelota queda del lado de la gente, ¿no? Exacto, Y que llegaremos tan lejos como ellos quieran, así exactamente. que ustedes quieran, que ustedes los que están mirando este video. Obviamente aprendimos y vamos a aplicar muchos aprendizajes que hemos tenido con Patreon, que Patreon, bueno, lo cerramos obviamente Sí, para dar este paso, pero no nos arrepentimos de ninguna manera de haberlo hecho no, porque nos permitió aprender sobre qué contenidos podemos ofrecerles, cuáles no. También que nos aportó el dinero para hacer las inversiones y lo que sí. hemos hecho. Entonces, bueno, fue más que fructífero el paso del expreso por Patreon. Un poco breve, pero Breve, muy pero fructífero. nos ayudó a aprender mucho sobre niveles, porque recordemos que YouTube Membresías o YouTube Members está basado en lo que creó previamente Patreon, así que nos ayudó un poco a entender cómo funciona y cómo desarrollar una nueva plataforma de membresías en YouTube a partir de todos los aprendizajes que hemos tenido a través de Patreon. Así que ha Sí, y sido un gran paso. ahora, sí, sí, agradecerle mucho a la gente que apoyó. También una plataforma por fuera de YouTube, sabemos que es Claro, complicado y quizás eso generó que por ahí no tanta gente llegara. Pero bueno, ahora con YouTube esos problemas se deberían solucionar y bueno, y esperamos que funcione muchísimo mejor. Y bueno, continuando, a ver, es lo que un poco decía antes. Gracias a lo que nos puedan aportar y apoyar, en este caso con las membresías, se podrán comprar cámaras, se podrá comprar una exacto. cámara para Pablo, un micrófono para mí, para que se me escuche mejor. Se puede también, ¿por qué no?, en un futuro no muy lejano, invertir en un viaje para que Pablo y yo nos podamos conocer. Por Exacto. ejemplo, pensar en viajes quizá un poco más pretenciosos, como podría ser un viaje a nuestra querida Escocia. Invertir en Y material para mejorar los directos. ¿Quién sabe? sí, también soñar, porque ya que estamos soñando con una redacción. Bueno, Exacto. como ven, hay objetivos muy alcanzables, como un micrófono, y otros que quizás son un poco más lejanos al parecer, pero con el apoyo de la gente y de las membresías que van a estar por muchísimo tiempo, puede que sean reales. Exactamente. Vamos a hablar un poco más sobre la monetización, chicos. La monetización de YouTube para proyectos como el nuestro, como proyectos que son de nicho, pero que también nosotros intentamos crecer a nuestra manera, ¿no? Sí, Es una ayuda impresionante y una ayuda fundamental para el desarrollo de proyectos como el nuestro. Ahora que tienen las membresías, pueden apoyar de esa manera. También pueden apoyar a través de los superchats en directos, donde pueden donar y mandar mensajes que van a ser contestados con prioridad. Y también pueden aportar en videos, porque si vos estás viendo un video y decís, qué buen video,
podés aportar con tus supergracias, que que está en forma de corazoncito, como en este video justamente, forma de corazoncito. Como Ramón. Ramón mandó 2 supergracias incluso. Y podés escribir un mensaje y donar lo que a vos te parezca bien. Y se adapta a los precios de cada uno y de sus países. Y también, por ejemplo, bueno, ya que estamos mencionando a Bruno, ¿no? Bruno Escobar, de nuestro amigo de Fútbol a la Turca, que ya mandó el primer super chat en una transmisión en directo en estas últimas que hicimos en la temporada pasada. Exactamente. Ahora, vamos a hablar un poco de algo puntual que tiene YouTube, que es que se queda con un porcentaje de las donaciones, como de las membresías. Se queda un porcentaje. Nosotros realmente el dinero que vemos figurado en YouTube Studio es el dinero final, luego de lo que nos quita a nosotros. Por lo cual, nosotros también vimos viable y vimos oportuno que si ustedes lo ven propio, lo ven bien, también tenemos la opción de PayPal todavía abierta, por si quieren hacer una donación puntual, mandar un mensaje más privado por ahí. Así que también está abierta esa opción. Sí, va a quedar ahí porque vimos que funcionó muy bien, que por ejemplo nuestro amigo Ramón es por donde más aportó. Bueno, Marco también aportó por ahí, y otros también, como ya mencionamos antes. Pero vimos que es una opción muy válida para que la gente pueda apoyarnos. Todo ese dinero que donan llega al completo, digamos, a nuestras manos, no físicamente porque queda en una cuenta, pero ese dinero a nosotros nos sirve para hacer inversiones, así que bueno, va a estar ahí como siempre en la descripción de los videos, en la página, ¿no?, de información del canal de YouTube, y bueno, va a estar ahí a disposición para que puedan seguir haciendo donaciones. Y bueno, ahora vamos ya un poco más al meollo del tema de lo que es el unirse, ¿no? Hay que empezar a sumar el término, ¿no? El concepto de unirse al canal. Exactamente. De YouTube. Vamos a explicar con eso. Vamos a desarrollarlo un cachito, ¿sí? Al lado del botón de la suscripción, que obviamente yo espero que los que están viendo acá, yo espero que lo tengan, que lo diga suscrito, ¿no? Hay muchos que no, a los tampoco que los amenazaría igual, ¿no? No amenazaría, pero es una recomendación agresiva, ¿no? Sí. Pasivo-agresiva. Pasivo-agresiva, conviene que digas suscrito, porque obviamente cómo te enterarías. Y además si tiene la campanita, mejor todavía, porque cómo te vas a enterar que el Expreso subió un video, solamente de esa manera. Y ahí al lado dice en azul unirse, ¿sí? Lo tocan y se van a desplegar un menú con 2 niveles, ¿sí? Un menú con 2 niveles, uno se llama Expreso Fan y otro Expreso VIP. Sí. A ver, la fantasía, bueno. Está ahí, con algún emoji, alguna cosita habrá. Sí. Pero bueno, que expresa, decidimos esta cantidad de niveles para también ordenarlo en cuanto a los beneficios que les podemos ofrecer. Ahí también pueden ir, de hecho, ahí les va a salir un mini video, ¿no? Que ahí va a estar explicado al detalle en las cuestiones técnicas de lo que es hacerse miembro y netamente los beneficios, no es un video como esto que hacemos, sino que uno cortito en donde va a estar explicado esta cuestión. Y bueno, y ahí es donde se van a poder unir al canal y ayudarnos a crecer, ¿no? Y poder empezar también a disfrutar contenidos exclusivos, porque ¿qué pasa? Automáticamente, cuando ustedes ojalá se hagan miembros, que obviamente que el Expreso Fan es el nivel más bajo, que tiene un precio muy accesible, realmente muy accesible, que de hecho en algunos países, porque esto está adaptado a cada país, por ejemplo en Argentina, la verdad es muy poco dinero. Pero bueno, todo dinero nos ayuda y aparte también queremos que puedan disfrutar de contenidos que en el canal principal no podemos subir. Y ahí estará, ahí sí. Entonces, y bueno, van a adquirir el otro nivel, bueno, un poquito más caro obviamente, pero también tiene sus beneficios exclusivos que están explicados en ese video que decía antes. Pero una vez que se hacen miembro, ¿les podemos contar a la gente la cantidad de videos disponibles que van a tener? Porque hay fantasía. Gente, apenas, a ver, vamos a hacerlo así. Gente, apenas estén en la membresía, van a tener disponible ¿cuántos videos? 1, 2... Ya los conté. ¿A cuántos? 9. Van a tener disponible 9 contenidos apenas entren. ¿Cómo son? El video de Eddie Howe al Celtic, que nunca se publicó porque Eddie Howe a último momento rechazó al Celtic. Van a tener los 7 latinos. Los 7 latinos, que es un video complementario al que nosotros hicimos en abierto. 7 latinos de más que jugaron en Escocia, cómo se organiza el Expreso Escocés, que es un mini blog un tanto experimental, pero eso también nos da pie las membresías a jugar un poco y a mostrarles un poco más
cómo es cada uno. Después tenemos las peripecias de las grabaciones, que es un Bueno, crudo de cuando nosotros estábamos intentando grabar y es una absoluta locura. problemas técnicos. Problemas Exactamente, técnicos. Ahí exactamente. había dos igual, te pasaste uno porque hay uno que es cómo se organiza el expreso y otro que es un mini Ah, blog. Son cierto. dos ¿Cómo distintos se que organiza el hiciste vos. expreso? Que es uno donde yo estoy explicando cómo es la organización interna del expreso para que Sí. ustedes lo Y el tengan. otro se ve la casa de Pablo y la Exacto. mansión que tiene, todo. Esa, la mansión. No tengo una Ese mansión, es, gente. No tengo una no mansión. sé, es una grabación un poco perturbadora, pero bueno, Sí, no, sí, sí. es absurdamente inquietante cómo está Hay grabado ese mini blog. contenido para todo, ¿eh? Hay Exacto, y contenido. totalmente experimental. Alfred Hitchcock, si ve ese video, queda maravillado. Luego tenemos Claro. peripecias de grabación, que ya lo comenté, que son cómo graba el Expreso Escocés y cómo de tropezado es grabar con el Expreso Escocés. Las Después hay cosas un pueden fallar. video de Nacho Novo, que no lo pudimos poner en abierto porque hay violencia gráfica. Yo tengo mis dudas si lo van a bajar de YouTube en algún momento. Yo Yo creo la... que lo van a bajar en algún A ver, momento. no, está en YouTube y no lo bajaron, así que No, bajarlo bueno. no lo pueden. Y Va a yo- quedar para miembro, obviamente, pero vamos a ver si no lo baja YouTube. En todo caso, aprovechen rápido, hacerse miembro y Exacto, verlo, porque nunca se exacto. sabe si lo borran. Exactamente. Después tenemos Ojo al que viene, ¿eh? tenemos un video que, dolor visual, ¿eh? Dolor visual y dolor auditivo por parte de A mí me Facu. dolió hacerlo. Facu reacciona al Chucky 77, la Bizarrap. Bizarrap Music Session Sí. de el Chucky, ¿sí? Y después Ah, tenemos unboxing de Doll Firm, ya sí. entenderán por qué, y un 11 de representados extra, El último que con hicimos. jugadores extras. Claro, hicimos juntos. Sí. Exacto, exacto. Un 11 que hicimos en conjunto los dos. Así Fantasía. que tienen esos contenidos Y disponibles. me acuerdo ahora de un comentario de Gabriela, el de el Chucky. Y dice, Uy. Facu pensando, Pablo, devolveme mis 20 minutos que perdí mirando y haciendo Y esta eso que la reacción. canción dura 2 minutos. Es impresionante. No, sí, pero no, pero yo le llevo a la gente, como siempre, conocimiento, Claro, vos sos información, una persona que hace investigación, análisis armónico y melódico, todo, ¿no? Exacto. todo analicé. No musical, no, para eso te hicimos yo a vos. Yo fui por otros lados, pero Ah, la vos gente se tiene fuiste que más hacer. por lo conceptual y Sí, lo onírico, digamos. Pablo ni lo vio el video, claramente. No sabe, no No, tiene ni perdón. idea. Es ¿Qué un hice? defecto que tengo. No miro los videos que se Capaz, publican. capaz saqué la perulina y lo publicó, ¿viste? Perdón, gente, no miro los videos que se publican. O sea, el tema es que lo paso tanto tiempo editando Le da que cosa, ya le no da miro cosa. ni los videos que publico. Lo edito y lo mando. Bueno, vamos a pasar un Exacto. tupido velo y vamos a cerrar esta parte diciendo, porque este video, bueno, como siempre se alarga, pero bueno, porque la pasamos Somos bien. nosotros, gente. Somos nosotros. ¿Qué esperamos? Sí, sí. Bueno, en fin, vamos con una cosa más. Recomendamos el proceso de unirse desde PC. Es más práctico, más Sí. cómodo. Se puede hacer obviamente con un celular, con una tablet, con cualquier dispositivo. Pero bueno, se recomienda hacerlo con PC porque es más práctico para hacerlo. Pueden pagar con cualquier tarjeta, puede ser de un banco, puede ser una prepaga, puede ser con PayPal también, ¿no? Creo que Corregime puede ser con PayPal si- dependiendo de la región, porque en Argentina no, pero bueno. en Europa sí. Entonces, bueno, tienen las opciones que ustedes crean conveniente, pueden hacerse miembro y al mes sacarse de la membresía, eso lo manejan ustedes, están las opciones ahí. Y por último, si tienen alguna duda o alguna cuestión que algún problema que estén teniendo para el proceso de unirse, Sí, bueno, lo que sea, en la descripción de este video está también, como siempre, el contacto que es elexpresoescocés@gmail.com y ahí exactamente. los contestamos todos los días los mails. Y después, obviamente, también pueden hacerlo por mensaje directo, tanto en Instagram como en Twitter, ¿eh? Exactamente. Así que, bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia o comentario, lo pueden acercar por allí y los estaremos ayudando. Exactamente. Y ahora viene el segundo anuncio. Que tampoco Sí, es tan anuncio, porque ya lo están viendo están viendo todo. desde hace 20 minutos lo están viendo. No, y aparte no solo acá, No sino solo acá, que en sino en todo el entorno. Digamos, ¿no? en Claro. todo. No se me ven las manos, pero en todo. Claro, En supongamos todo. que está abriendo los brazos Facu, Sí. pero es en todo, ¿no? Que es el lanzamiento de la nueva identidad visual del Expreso Escocés. Si ustedes visitan todas las redes del Expreso van a ver que hay un aire fresco, ¿no? Nuevas cosas, Sí. ¿no? Nuevas cositas. A ver, también, como decía, desde que llegué, bueno, yo creo que ya lo saben, pero bueno, soy profesional de la comunicación, recibido, el año pasado me recibí, de hecho, lo hemos festejado junto en Exacto. algún directo. Pero bueno, me daba mucho toque a veces o cuestiones que queríamos ordenar, que queríamos profesionalizar. El resultado final es muy profesional.
y esperamos que les guste, pero que termine ordenando mucho el entorno gráfico y el ecosistema gráfico del Espresso Escocés, porque bueno, es como decía Pablo, hemos pasado de por ahí un inicio con un color más cercano a este, después bueno, se fue por otros colores quizá más vinculados a la marca Cinch de la liga, y bueno, Exacto. también por gustos personales, gustos de diseños, bueno, se fue haciendo de esa manera, pero bueno, decidimos con todo este cambio ordenar todo. Y es Exactamente. por eso que también pedimos un poco de ayuda, ¿no? Porque, a ver, ayuda. Contratamos a alguien, vamos a A decirlo ver, así. no, no estamos, no estamos, ayuda no nos referimos a que No es estamos caridad. secuestrados y estamos pidiendo ayuda, sino Claro, que claro. buscamos ayuda con alguien cercano que conocemos. Sí. Sí, que nos dé una mano también en el sentido que, bueno, si ahora lo presentaba Pablo, pero digo que nos hizo un poco también de precio por ser amigo de la casa, ¿no? Claro. Porque si no hubiera sido totalmente inalcanzable Sí, y sí. que le debemos muchísimo, ¿no? Por todo el resultado final. Primero, es un gran amigo de la casa, es uno de los canales y es una de las personas que más nos ha ayudado a crecer y a dar difusión a este canal. Bastante importante, ha estado en momentos importantes del canal, En la Euro. en la Euro. Bueno, ha sido el primer, incluso el primer En el invitado. en el Boxing Day. En el Boxing Day también he estado, que ha sido bastante caótico ese Boxing Day, así que también lo recomiendo ver. Que es Regista 13, más conocido obviamente así como Regista 13 o por su nombre, Alex Machado. Que obviamente tiene sus redes abajo, aunque nosotros, ¿qué tanta promoción no podemos hacer un canal como Sí, el eso de es él? cierto, también te digo. Pero, Pero vamos a dejar aunque sea el Twitter abajo por claro, si hay algún despistado que no lo conoce, y algún despistado que quizá les gusta el Fútbol Manager o le gustan claro. los videos porque hace videos de todo tipo en su canal. También Bueno, le tiene va a otro estar canal que abajo. se llama Destino Pangea, donde habla más temas geográficos, porque es profesor de geografía también. O sea, Sí. tenés que matar profe de geografía, Es, diseñador y experto en Fútbol Manager. y qué diseñador, un crack que No, un crack. bueno, nosotros estábamos contentísimos con el resultado Exacto. final. Aparte también decidimos contratarlo porque teníamos la disponibilidad de los aportes que nos hicieron las Sí. personas que ya le agradecimos. Y también, bueno, porque con Pablo tiene sus gustos, yo tengo los míos, y bueno, para buscar una tercera opinión que nos ayude a ordenar un poco y a consensuar. Y bueno, contratamos al mejor de todo, que bueno, por si hay alguno que no sabe, ha trabajado para Case Deportes, para Exacto. Miguel Quintana, entre otros, así que bueno, estábamos en mejores manos imposible. Exactamente. Y bueno, agradecerle muchísimo y bueno, como decíamos, esperamos que les guste todo lo que estuvo trabajando él y nosotros también, ¿no? En el proceso, era todo un proceso que hacíamos en conjunto, así que bueno, hubo muchos meses de trabajo allí. Exactamente. Bueno, si querés continuamos hablando Perfecto. un poco del el sentido de que esto, bueno, lo hemos un poco titulado evolución, pero es un poco en el sentido de estaba esa o si no es como una Expreso 2.0, es Claro. da un paso adelante el Expreso escocés en este sentido de profesionalizarse, bastante importante, esperamos que lo sientan así, esperamos que lo vean como un paso adelante para que el Expreso en algún momento pueda ser un medio sostenible, que pueda autogestionarse, que pueda autofinanciarse. Exacto. Así que no sé cómo lo ves vos, pero me parece que es un poco la idea, y era la idea, ¿no? De ordenar todo esto y de darle un producto a la gente a ver, la gente acompañó muchísimo durante este último año y medio, Claro. en toda su forma y vertientes, pero queríamos darle un contenido y un producto que esté a la altura de todo el apoyo que nos han dado para catapultarnos y así ir hacia el siguiente nivel, digamos. Exactamente, sin duda. Primero, agradecerle obviamente a la gente, como lo dijiste vos, que nos acompañó un año y medio con el contenido, también un poco siguiéndonos por el tipo de humor y cómo transmitimos nosotros la noticia, pero además complementando el estilo en el cual nosotros contamos las noticias, en el estilo en el cual nosotros comunicamos ciertas cosas para dar a conocer y dar visibilidad a este fútbol tan lindo que tenemos. También queríamos profesionalizarnos de la parte visual. Nosotros creemos que tenemos un producto ya bastante bueno y esto solamente es dar un siguiente paso para que el producto esté cerca de lo que nosotros creemos bueno y entregar un gran producto audiovisual y también de contenido que la gente puede disfrutar y que no solamente nos va a ayudar a que la gente lo disfrute, sino que a también este proyecto Sí. siga creciendo. Aparte hay una coherencia entre todas las plataformas, Sí, ¿no? sí, sí. Que eso queríamos también ordenarlo, hacerlo mucho más prolijo, más profesional. Y esto es posible por el apoyo de la gente y por Sí, el sí, sí. crecimiento del canal. Si no,
no lo habríamos podido hacer ni desde lo económico ni tampoco desde lo motivacional, ¿no? De nuestro lado, porque, Exacto. bueno, ha sido un proyecto que no funciona de la manera que uno espera, quizá uno se desmotiva también. Bueno, Claro. así somos las personas. También contarles, bueno, que como decíamos, un poco esto del ecosistema gráfico, ordenar, que esté todo mucho más vistoso, más lindo. De hecho, empezando por el logo, ¿no? El logo que no lo hemos mencionado, pero es la marca más importante que tiene el proyecto, es como nuestro niño chiquito al que hay que cuidar, al que hay que amar, al que hay que proteger y que bueno, va a estar forever and ever y bueno, a partir de ese diseño, que en la descripción y en el artículo que les comentaba, ahí está en detalle ciertas cuestiones que se han modificado y ciertos detalles que hay en el Exacto. logo, que no vamos a profundizar ahora, pero bueno, a partir de este logo nuevo se hizo todo el ecosistema y bueno, también comentarles que está todo hecho en base a nuestros gustos personales, en base a los valores del Expreso Escocés, en base a la identidad corporativa, que está publicada en todos lados, de la identidad, la misión, visión y los valores. Después también en cuanto a la forma de comunicar, ¿no? Tratar de ensamblar lo moderno con lo tradicional. Exacto. También en base a los gustos de la comunidad, porque todo es pensando en, y a la gente, ya un Claro. poco los conocemos a ustedes, entonces decimos, y esto le va a gustar, esto no. Así que bueno, en base a todo esto es que se decidió, se fue decidiendo y se llegó a este producto final. Exactamente. Y podemos, si querés, ya invitar a la gente. Creo que este es el primer video en el que estamos invitando a la gente a que haga esto, ¿no? Pero les invitamos a que se unan al canal, a que se hagan miembros Sí, de para verdad. obtener ventajas, no increíbles, impresionantes, para obtener ventajas que Fantásticas. son, digamos, están elevados a la quinta potencia de lo que cualquier otro medio de comunicación puede ofrecer. Somos la... Imagínate verme a mí reaccionando a Bizarrap. Imagínate a Pablo recorriendo su casa en modo diva, con el Obvio, teléfono en obvio, mano. obvio, obvio. Eh, Imagínense, después también hablamos de fútbol, ¿no? Hablamos de historia, de fútbol escocés Claro, claro. y habla. Ojo, porque hay de todo, ¿eh? Si Hay de querés todo, o fútbol, sea, tenés el 11 representado, que estamos hablando de la liga largo y tendido. exactamente, Querés, gente. querés fantasía, también hay. Así que Exacto, bueno, y todo lo que vendrá ahora, ¿no? Porque exacto. también es que hemos probado muchos contenidos y bueno, a partir de ahora vamos a incursionar en nuevos videos, nuevos contenidos para los aportantes y la gente que nos ayude a crecer. Exactamente, gente. Así que nosotros los invitamos a que se unan. Les invitamos también que se suscriban al canal. Obviamente, eso es lo más lógico. Y si encima te gusta más, obviamente te vas a unir. También les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que son un montón. Son un montón. Las estarán viendo en la Sí, sí. descripción. En todos lados, estamos en todas las plataformas. Síganos en Twitch, que vamos a estar creando contenido Exacto, exclusivo para Twitch. Así que vayan ahí también. No es muy difícil hacer una cuenta, es muy fácil. De hecho, para verlo no necesitas cuenta. Pero si exacto. querés interactuar con nosotros, sí, y es muy fácil. Como siempre digo, hasta yo me pude hacer una. Así que vayan ahí a Twitch también y a todas las redes sociales a seguirnos. Como en Instagram, por ejemplo, Sí, que hay que crecer, que aquí hay contenido todos los días, sobre todo en el mercado de fichaje, noticias todos los días. Pero bueno, y sobre todo también quiero escuchar a la gente o leerla más que nada claro. en comentarios que nos digan qué les parece todo esto, si les gusta, si hay cosas que quizás cambiaría. Tampoco nos pinchen el globo, ¿no? No, Nada, es a una ver. mierda, A ver, es si nos faltan el una respeto ya saben que porquería. van a estar baneados, esa es la realidad. Permaban, sí, Permaban, pero bañadísimo. terrible, baneadísimo por Bobby. Pero, Piense que hay meses de trabajo acá, entonces es claro, claro. como. O sea, si hay alguna crítica, algún atisbo de crítica, ustedes saben que están baneadísimos. O sea, es la realidad. Y bueno, y prepárense para la temporada que viene. Claro, Bueno, que viene, ya estamos, ya claro, arrancó. claro. Prepárense que se viene muchos contenidos y la vamos a estar pasando tan bien o mucho mejor que la temporada pasada. Así que Exactamente. bueno, nada más, no agregar mucho más. Disfruten, miren esto, qué belleza. Miren Y esto. bueno, a prepararse para lo que se viene, después en los directos. Bueno, dejémoslo ahí, Exactamente. dejémoslo ahí. Gracias a todos, muchachos. Gracias Los a queremos mucho. todos. Nos vemos en un próximo video. Y esto no se pierde.